Bien, como les mencionaba, vamos a ver el tema de la conciliación y lo primero que debemos hacer es simplemente comparar datos que coincidan en en los dos documentos, nada más. Entonces, ¿qué es lo que yo me fijo por una parte en los documentos? Primero tengo que tener la idea de la estructura. Esto es la estructura de la conciliación. Pueden ver, va a ir encabezado de qué fecha a qué fecha y expresado en boliviano y qué empresa y demás. Viene saldo según banco, más depósitos en tránsito, sacamos el subtotal, después cheque en circulación. Entonces, este, este esquemita tienen que sabérselo de memoria por si acaso. Esto de acá, porque si es que ustedes no se lo saben, no van a saber cómo empezar. Porque una vez que ustedes lo tengan todo esto de memoria, es simplemente poner los datos que van a encontrar en estos dos cuadros. Entonces, ustedes tienen todo esto. Está súper fácil hacer el arqueo de caja. Entonces, yo les sugiero que hagan, no sé si alguna vez les hizo repasar en el colegio unas 5 veces las tablas de química y demás. Se te queda y te lo aprendes. Esa es la forma por repetición pueden aprender. O si no, arriesgarse a llevar en una hojita esta estructura. Eso sería por otra parte. Ya. Entonces, una vez que nosotros tenemos la estructura, en sí vamos a saber qué datos tenemos que encontrar primero. Para eso es necesario saber la estructura. Entonces dice, fíjense, tengo que saber saldo según banco. ¿Cierto? Entonces, tengo que irme al extracto bancario. Y aquí dice, me voy a la última parte, donde dice saldo. Me voy a marcar con un color lila. Dice 41.900 saldo según banco. ¿Por qué saldo según banco? Porque este extracto bancario lo emite la entidad financiera. Entonces, y este saldo cada vez de las diferentes transacciones que se realiza, se va sumando o restando muy independientemente de cómo esté siendo la transacción, si está aumentando la cuenta corriente o está disminuyendo. Eh, y antes, aquí, aclararle una y otra vez, les dije que sabemos que en el libro contable que nosotros siempre aprendimos, que la cuenta corriente cuando aumenta, aumenta por el debe y disminuye por el haber. Esto es en este caso en el encabezado de la parte de aquí, el color amarillo. Y por esta parte del extracto bancario, les dije que es a la reversa. Entonces, lo que nosotros en la empresa, como aprendimos a hacer los registros contables comúnmente, cuando nosotros aumentamos la cuenta corriente, hacemos un depósito, ya en el extracto bancario no lo registran en el debe, lo registran en el haber. Y cuando disminuye nuestra cuenta corriente, disminuye por el debe. O sea, no hay donde se confundan, simplemente es al revés. ¿Ya? Ahí no se complique. Eso es algo que se debe resaltar. Entonces ya tenemos 41.900 ponemos. Empezamos a encontrar los datos. ¿Qué más nos pide? Depósitos en tránsito. Para encontrar el depósito en tránsito, primero debemos conciliar. ¿Qué quiere decir conciliar? Buscar los datos que coinciden tanto en el extracto como en la libreta bancaria. Eso no hay donde se confundan ahorita. ¿Está bien? Vamos a empezar marcando. Siempre, de preferencia, yo uso unos dos o tres colores con lapicero rojo, azul y negro. Podemos usar. ¿Para qué? Para identificar cuáles son los saldos que concuerdan y cuáles son los errores y cuáles son los depósitos en tránsito que no fueron registrados. Podría ser por la empresa o por la entidad financiera. Entonces, primero vamos a identificar las diferentes transacciones que coinciden, que están registradas tanto en la empresa como en el banco. Nos fijamos, depósito, dice acá, depósito de fondo 10.000, fíjense,
La empresa abre su cuenta corriente en esta entidad financiera y aumenta en el debe 10.000. Y fíjense, ese mismo depósito, el banco hizo el registro en el haber, los 10.000. Entonces ponemos los 10.000. Entonces, simplemente aquí buscan los diferentes montos que coinciden. Ahí ya no hay misterio. Entonces buscamos depósito 01, dice, compra de un escritorio 01, 2.800, 01. Fíjense, aquí hay un dato, es el mismo número de cheque, pero el monto es distinto. Y esto vamos a remarcar. Los cheques que sí están, pero los montos no cuadran o son muy diferentes. Aquí está. Es el cheque 001, 001. Por una parte, la empresa registró 2.800 por la compra. O sea, emitió un cheque, en resumen, ¿no es cierto? ¿Y qué dice el extracto bancario? Hizo el pago de 2.500, que en sí este es el monto correcto, dice, en este paréntesis indica. Listo, ¿qué más tenemos? Vamos buscando. Después tenemos, fíjense, 8.000, buscamos depósito de fondos, 8.000. Los- El color verde representa los datos que coinciden. ¿Qué más tenemos? 10.000, depósito 03, 10.000, 10.000. Después esto 04 también 5.400. Fíjense que con estos datos que estamos marcando color verde, no hay nada que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? No tienen que hacer nada más que marcarlo y listo, ya está conciliado. El ejercicio consiste en esos datos que no cuadran, que están o bien pueden aparecer en el extracto y no aparecen en la libreta bancaria. O si aparece, aparece con otro monto superior o inferior y de eso se trata, de encontrar el saldo real en sí. Y de los datos que cuadran no hay nada más que hacer, fíjense. Depósito por ventas, los 6.000, los 6.000. ¿Qué más tenemos? 006. Esto ya no existe. 2.000. 005. Eso es todo, creo, ¿no? 007. Ah, fíjense acá. 9.000. Que es 8.000. Es el mismo caso del anterior. Estamos registrando con un color bajito. Con esto de acá. 8.000. Entonces, hasta aquí tienen que comprender. Los diferentes colores que marcamos son, los verdes son los saldos que coinciden. Este color piel, color crema, son las transacciones que existen tanto en la entidad financiera y, y la empresa. Existe el registro, pero los montos no cuadran, no son iguales. Entonces, hacemos la corrección tal cual. En el mismo enunciado nos dice, fíjense, el cheque esté correcto, el 9.000. O sea, ¿qué quiere decir? Que en sí, el banco hizo el pago de 9.000 y no así como la empresa registró de 8.000. Entonces la empresa estaba considerando que tenía más 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque él consideró que solo en la deuda por la letra de cambio solo eran 8.000 y estaba equivocado. Porque dice el banco, el cheque correcto es 9.000 bolivianos. Hasta aquí tienen dudas, consultas sobre estas dos características de identificar en la conciliación. Digan sí, Una pregunta. dime. Solo hay que marcar lo que nos dice o, bueno, los que no existen en ninguno de los dos se los deja ahí. Ahorita vamos a ir O, en el segundo, en la segunda revisión, ¿ya? ya, ya. Sí, porque todos los datos tenemos que conciliar. Bien, ya identificamos primero, dijimos, los datos que coinciden, primero marcan de color verde, pues de eso se olvida, no hay nada que hacer. Después vienen los datos que sí están en ambas partes, pero los montos no coinciden.
Ese sería el segundo paso. Y después viene lo que usted menciona, lo que existe en el banco, por ejemplo, cargo por chequera 150 y no existe en el registro de la empresa. Do que, por ejemplo, este monto de 2.500 cheque 002 existe en el registro de la empresa y no en el banco. Y a eso vamos a entrar en detalle de cómo diferenciar, de por qué ocurre eso y demás. Hasta aquí quiero que me entiendan solo esos dos. Los datos que coinciden y los datos que coinciden, pero no coinciden en los saldos. Entonces, hasta ahí no tienen que perderse. Ya. ¿Y qué identificamos ahora? Fíjense. Ahora buscamos, porque nos dice acá, fíjense, saldo según banco, ¿cierto? Entonces, para saber yo mi saldo según banco, tengo que saber qué depósitos en tránsito existen. ¿Alguien podría decirme qué es un depósito en tránsito? El sábado le voy a ayudar en un ejercicio. Voy a estar por si acaso en el examen. ¿Quién me dice qué es un depósito en tránsito? Un pago que está pendiente. Sí, en sí, el depósito en tránsito, ¿qué quiere decir? Fíjense, tienen que ver este esquema. Depósito Banco de Oruro, dice, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ocurre? Por ejemplo, en el contador ya hizo el registro, fíjense, en el debe ya sabemos que aumenta este monto. Fíjense acá, esto tienen que entender, rapidito se los hago. Cuando mayorizamos, tenemos 10 minutos. Por ejemplo, en este caso va a ir cuenta corriente, o si no directamente la cuenta que usamos banco, moneda nacional. Fíjense, nosotros sabemos qué función cumple cuando mayorizamos. Todo lo que va en el debe aumenta por el lado izquierdo, todo por los datos del lado haber aumentan por el derecho. Entonces, y esto al final se restan, ¿cierto? Entonces, todas las cuentas que yo veo aquí, esos depósitos y demás que existen, son netamente de esta cuenta, Banco Moneda Nacional. Entonces, fíjense, como existe un depósito de fondo de 10.000, entonces ya sé yo que mi cuenta corriente aumenta de 10.000 y sé que aumenta por el debe y el debe cuando mayorizamos en el lado izquierdo. Y entonces, y esta función, a esto quiero llegar, 5.000. El contador ya hizo un incremento a mi cuenta corriente de 5.000, pero ¿por qué podría ser si ese monto no existe en el banco? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre en sí esta situación de que el banco no tiene registrado de ese depósito? Entonces, existe algo, fíjense. Entonces es obvio que el banco nos va a decir que tenemos menos saldo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque estos 5.000 él aún no hizo el registro y eso que estamos empezando a analizar el primer dato que no está coincidiendo en los dos documentos. ¿Se entiende hasta aquí? No, o sea, mi libreta bancaria de la empresa está como si ya lo hubiera hecho digamos, la transacción, pero en el banco no me sale. Claro. Ujú, ya, entiendo. Todavía no terminamos la parte explicativa. Fíjense, la, el contador hizo el registro de este monto. No es que no está la plata en mi cuenta corriente de este monto, está, pero la cuestión, ¿qué puede ocurrir para que no salga en el extracto bancario? Pueden ser uno, por factores de tiempo,
Fíjense. Entonces, puede ser que el contador haya registrado en el mismo momento que yo esté sacando el extracto bancario, cosa que aún no figure ese depósito que me hicieron. ¿Por qué? Porque, porque sabemos muy bien, y esto es como una información extra, de depósitos interbancarios tarda un determinado tiempo. No es como cuando hacemos, cuando son de banco, del mismo banco, por ejemplo, de unión a otra unión, son las mismas entidades. Entonces las transacciones son más rápidas. Entonces, cuando es de banco sola unión, tarda una fracción de segundos, incluso horas, les digo. Les digo esto ¿por qué? Porque a mí me pasó. Yo transferí, eh, tengo una banca móvil de unión, transferí a económico. No, miento. Fue a mercantil. Entonces, yo le pasé el extracto a un amigo y hasta la transferencia lo pasé, me descontó el saldo, pero no le llegó a él. Entonces, ¿dónde está la plata? No está en mi cuenta ni le llegó a él. Entonces, ¿qué podría ser? Esos son depósitos en tránsito, que sí está realizada la transacción, pero no llegó en sí al fondo de destino, que no figura aún. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, ya no entiendo. Entonces, uno puede ser por factores de tiempo. Otro, otro es más que todo por el tema de que, como le dije, el sistema tiene un mecanismo también que requiere de tiempo. De la ejecución de una operación, cuando nosotros hacemos un QR, es rápido, fracciones de segundos, pero cuando hay veces cuestiones de señal, cuestiones, problemas de conexión, de sistema incluso, puede tardarse horas, minutos y demás. Entonces, ¿qué tal en esa fracción de segundos y horas? Sacamos extracto bancario y es obvio, no va a figurar ese monto que nos transfirieron, pero el cliente que nos pagó ya nos mandó el comprobante diciendo, ¿sabes qué? Mira, ya te hice el depósito. Entonces, como contador, ¿qué tengo que hacer? El registro contable que corresponde. Entonces, yo en ese momento ya sí, afirmo que tenemos en nuestra cuenta corriente más ese monto, pero me fijo en el extracto bancario que aún no figura. Entonces, cuando yo hago la conciliación, este depósito tengo que sumarlo. ¿Por qué? Porque en algún momento de estos segundos, minutos, que fue el motivo por el cual no figura en el extracto bancario, va a llegar. Entonces yo, por ejemplo, ya saqué el extracto, estoy haciendo la comparativa y veo un depósito en tránsito que no está figurando en el extracto bancario, yo puedo regresar al banco en ese momento y saco otro extracto y de seguro ya va a figurar ese monto que no aparecía. ¿Se entiende hasta aquí? Ya, entonces ponemos depósitos en tránsito. Fíjense que los depósitos en tránsito siempre van a estar por el lado del debe, porque sabemos que la empresa aumenta su cuenta corriente por el debe. Vamos a marcar con otro color amarillo. Depósito en tránsito y hasta 5.000, ¿no? Entonces el subtotal serían 46.900, ¿no? Piensen, hasta ahí ya tenemos dos datos. Saldo según banco, copiamos tal cual. Después identificamos depósitos en tránsito. Pero para identificar eso tenemos que hacer estos dos procesos anteriores, lo que les dije. ¿Por qué? Porque después esto que marcamos estos datos color crema, vamos a usar más adelante, cosa que ya lo tenemos listo ahí. Ahora vamos a ver cheques en circulación. Ya, ¿alguien que me pueda decir qué es un cheque en circulación? Otra pregunta, debe ayudar, acuérdense, ya, creo que Noelia me respondió la anterior. La anterior semestre les ayudé incluso a varios. Y para su mala suerte les
les anuló el examen. Por eso ya no les resuelvo modelo de examen porque todos se sacan 100 después de la clase y sospechoso, pues obviamente. Ya alguien que me defina qué es cheque en circulación, nadie. Hay tres integrantes aquí. Tienen un minuto para responder. Vamos a la siguiente sesión, vamos a continuar. Digan, definan qué es cheque en circulación. Digo, cheque, si eso, cheque en circulación. Les digo, no intenten entender la contabilidad sin saber conceptos. No es matemáticas, por si acaso. De que me memorizo, me mecanizo y lo resuelvo. No es así esto. Tienen que saber interpretar qué cuenta disminuye por qué cuenta aumenta, cuándo disminuye, por qué disminuye, para qué disminuye. Tienen que saber los conceptos. Por ejemplo, cheques en circulación tienen que saber para qué, para identificar los montos. Y de paso en su examen viene teoría. Continuamos en la siguiente sesión. Vamos a esperar un par de minutitos hasta que se guarde el video.